ha aumentado a 4. Se trata de 2 varones y 2 mujeres en total. El primer caso lo conocimos ya hace unos días, un varón de 50 años en la localidad de Bolzanos, a unos 300 kilómetros de Milán. El segundo caso está internado en el Policlínico de Milán. Es un hombre de 61 años y la familia está también, pero la familia está en aislamiento domiciliario. El tercer caso es de una connacional de 65 años que está en un hospital a unos 15 kilómetros de Milán. Y el último caso es de una connacional de 36 años que ha dado positivo y está con aislamiento domiciliario. Embajador, ¿qué protocolos están adoptando con, bueno, obviamente estas personas, si tienen algún tipo de asistencia por parte de la embajada y con con los otros compatriotas? Bueno, el sistema sanitario en esta emergencia ha determinado pues el aislamiento de los pacientes. Los pacientes se pueden comunicar por teléfono y lo han hecho sea con los cónsules o con sus familiares. Las visitas están totalmente prohibidas, restringidas en este momento, y la información la tenemos a través de los médicos tratantes. Correcto, embajador. Embajador, si quería hacerle otra consulta. Hay casos, a través de las redes sociales se empiezan a conocer, por ejemplo, el caso del arzobispo de Lima, que viajó a Roma, un becario también que viajó a Italia y al parecer no puede regresar. Usted conocerá las informaciones sobre los anuncios del gobierno del presidente Vizcarra de que se han cancelado cualquier vuelo hacia Lima. ¿Qué información tiene al respecto? Y a esas personas en particular, ¿se les da alguna asistencia especial? Bueno, fíjese, durante los últimos días, algunos peruanos que estaban de visita en Italia, desde luego trataron de conseguir pasajes y rutas para volver al país. Ellos han estado en contacto con los consulados les han suministrado información sobre las vías posibles de salida. Algunos vuelos, algunas rutas han sido suspendidas, como por ejemplo a España, pero se han mantenido abiertas otras rutas, como por ejemplo a París o Amsterdam, desde distintos aeropuertos de Italia. También se puede salir de Italia por vía terrestre, por ferrocarril, a Francia, a Eslovenia, a Suiza. Y yo me imagino que a estas alturas la mayor parte de los peruanos que necesitaban retornar al Perú han salido ya de Italia. Esta mañana hemos comenzado a buscar nueva información, a ver si tenemos algunos peruanos que han quedado varados en Italia. Por el momento no tengo esa información, es probable que la tengamos en un par de horas más. Embajador, Alejandra Puente le saluda para ampliar sobre estos peruanos que han sido detectados con coronavirus. Ellos están en aislamiento domiciliario. ¿Alguno de ellos ha presentado un cuadro un poco más complicado que requiere que vaya al hospital? Y si es así, ¿en qué situación están los hospitales en Italia? Porque con 16.000 casos confirmados, me imagino que las instituciones públicas de salud deben estar bastante saturadas. Sí, correcto. De los 4 peruanos, los 2 varones y una de las mujeres están con tratamiento en cuidados intensivos, están hospitalizados. Una 4ª peruana está con aislamiento domiciliario. Lo que revela que efectivamente, independientemente de la nacionalidad o el estado migratorio de las personas, toda aquella persona que requiera entrar y ser hospitalizado está siendo hospitalizado. Ahora bien, efectivamente, el sistema sanitario italiano está ya sintiendo la exigencia de la crisis, y esto se revela en el número de pacientes que están siendo destinados a aislamiento domiciliario. En las últimas 24 horas
aumentado enormemente el número de pacientes que han sido remitidos a sus domicilios. Ya tenemos alrededor de 5.000 pacientes en sus domicilios con aislamiento domiciliario. Sí, señor embajador, buenos días. Paola Pejovez lo saluda. Yo quisiera, sobre todo, la información de estos 4 peruanos infectados, de qué zonas provienen para poder también conocer información quizás aquí en su familia, sobre todo. Sí, las familias están en todos los casos informados. Los 4 casos están en la Lombardía o en Véneto, ¿no? En la zona norte. Muy bien, así que bueno... Pero están en contacto con sus familias, en todos los casos. Está correcto. Bueno. Embajador, aprovechando el contacto y ya dejando de lado el tema de los compatriotas, ¿cómo se está viviendo la situación? Con más de 15.000 contagiados, con más de 1.000 muertes, el segundo país más afectado con el coronavirus, digamos, el panorama, ¿cómo se ve? ¿Ha mejorado en los últimos 2 días a raíz de las medidas drásticas que se han adoptado, o todo sigue igual, o de pronto se ha complicado más? Bueno, en el discurso que dio el primer ministro al anunciar las medidas la noche del 11, en la que se uniformizó el sistema de la cuarentena para toda Italia, como un sistema de protección para Italia, el primer ministro advirtió que no veríamos resultados positivos dentro de probablemente las primeras 2 semanas. Es decir, la contención necesita un plazo razonable para ver que los casos disminuyan. Ahora bien, la población lo ha tomado con gran responsabilidad en las ciudades italianas. No se ve prácticamente la circulación de gente, aunque podrían salir, no están prohibidos de salir de sus casas, esto hay que decirlo. Las actividades productivas en el campo, toda la parte agrícola y toda la cadena de distribución de alimentos está garantizada, es decir, se sigue trabajando en asegurar el suministro de alimentos y desde luego cuando uno va a los supermercados ve que se renuevan constantemente las bandejas de comida, ¿no? Embajador, ¿se ha de alguna manera comentado que dentro de los países europeos Italia fue uno de los que de alguna manera reaccionó un poco más lento ante el avance del coronavirus? ¿Qué cree que fue el desencadenante para que se vuelva uno de los países en situación más grave? Porque, por ejemplo, en algún momento los países asiáticos parecía que iban a llevarse la peor parte, Corea del Sur, sin embargo sus gobiernos actuaron rápidamente y comenzaron de alguna manera a congelar la expansión del virus. ¿Qué pasó en Italia? ¿Las medidas demoraron? ¿La cultura italiana tal vez de saludo o de estar siempre muy cerca entre familiares, amigos, no ayudó a tomar estas medidas de sanidad recomendadas por la OMS? ¿Qué cree que sucedió? Pues yo pensaría que en principio fueron 2 factores. El primero es que Italia fue el primer país que tuvo contagio de coronavirus. Hasta que se detecta el contagio, hasta que los síntomas son evidentes, pasan pues varios días y el contagio se sigue produciendo en el entorno de estas personas. No se encontró fácilmente al paciente cero. Y esto también seguramente complicó la contención inicial. Pero además tenemos el hecho de que Italia recibe pues millones de turistas y estos turistas se distribuyen por todo el país. Y entonces lo que no queda claro es por qué en el norte y no en Roma. Si ustedes se fijan, el número de casos que se presenta en Roma es bastante más bajo que el que se presenta en el resto de países, el norte del país, ¿no? Esto en realidad no lo podemos discernir nosotros ahora, es la cuestión de una evaluación posterior. Pero lo cierto es que las medidas de contención fueron siendo tomadas de manera gradual a medida que se hacía evidente que la curva de contagio crecía dramáticamente. Ya hoy estamos en una etapa casi completa de un programa de contención.
tratando de evitar que la gente tenga un contacto físico que pudiera seguir aumentando el número de pacientes. Pero evidentemente se ha hecho a lo largo de varias semanas, ¿no? Correcto, embajador, agradecemos al haber accedido a esta comunicación. Eduardo Martinetti, embajador del Perú en Italia, nos daba las cifras, son 4, se conocía de 1, pero ahora son 4, claro, son muchísimos los connacionales que viven en Italia, son 15.000 los contagiados. Son 2 mujeres, 2 hombres, están hospitalizados, ya las familias están informadas, felizmente con una condición estable, y bueno, por supuesto estamos pendientes también de lo que pasa, ¿no? Sí, 3 hospitalizados en estado grave, según dijo el embajador, y 1 se encuentra con aislamiento domiciliario, ¿no? Entonces es importante monitorear el desarrollo de la enfermedad en estos compatriotas. A propósito de Italia, uno de los países de los cuales se prohíbe, digamos, el ingreso vía aérea al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Vamos a conocer, ¿no?, de primera mano estas repercusiones. Dean Cárdenas se encuentra en el primer terminal aéreo del país. Dean, buen día. Nicolás, buen día. Efectivamente hay 2 vuelos que están llegando desde España. Ha aterrizado uno a las 5:55 de esta mañana y otro que va a llegar a las 6:25. Están llegando aún personas procedentes de Madrid en este caso, y precisamente vamos a conversar con una de ellas con respecto a todas estas medidas que se están disponiendo para el control, evitar, la propagación del virus, y también acerca de cómo se ha realizado o cómo se está efectuando también el control en el país del cual procede. Buen día, señora. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Rocío Solís. ¿Y usted viene de Madrid? Sí, yo vivo en la provincia de Palencia, que está a 250 kilómetros de Madrid, y claro, pues para ir al aeropuerto pues he tenido que acudir a Madrid. Usted sabe que se han suspendido los vuelos para evitar la propagación de Europa y Asia. Sí, porque hubo mucha gente en el aeropuerto de Barajas que de última hora estaban haciendo las colas y les decían que las fronteras ya estaban cerradas. Sí. ¿Y qué piensa usted del control? Vamos a hablar del control en España. ¿El virus está pegando fuerte ahí? A ver, es verdad que hay infectados, pero la sanidad funciona muy bien allá en España. Hay demasiado control, persona que está con los síntomas también se le ha dado un número, que no acudan ya al centro de salud, porque se van a acercar a tu casa, a tu domicilio, y te van a hacer las pruebas respectivas. Que das positivo, pues haces el aislamiento ahí en tu casa. Y después, pues, a todos los ciudadanos, pues, nos dicen qué medidas tenemos que tomar, cómo tenemos que actuar, pues, el tener la higiene necesaria para todo eso. ¿Y qué piensa usted lo que lo ha, experimentado hace unos minutos, del control que se está realizando aquí? ¿Qué es lo que ha visto Pues, al interior del aeropuerto? Bueno, me ha sorprendido. ¿Probablemente? Sí, porque he visto que están controlando muy bien, porque a la hora que hemos estado con mi hija ya para aterrizar, nos han dado unas hojas, nos han hecho rellenar en qué dirección íbamos a figurar, que si teníamos los síntomas, una descripción general de todo eso. Una vez que hemos rellenado todo, pues ni bien hemos pasado ya el pasillo de migraciones, pues había 2 hileras de sanitarios, que serían como 12 personas o algo así. Y bueno, nos han tomado la temperatura, nos han preguntado si hemos tenido algunos síntomas o los hemos presentado, y nos han dado un número de referencia en caso pues tengamos algún síntoma. ¿Usted entiende entonces que son medidas que van acorde con las circunstancias? Sí, me parece que está muy bien. Muy bien, señora Solís. ¿Usted pero va a cumplir la cuarentena? Sí, me han dicho que los 14 días pues que estemos aislados, y bueno, la cuarentena pues la pasaré en casa. Son 2 semanitas que vienen bien. Que no me viene mal. Ok, muchas gracias, Vale. señora Solís, muy amable por su tiempo, y bienvenida también al Perú. Vale, muchas gracias. Bien, este es, el panorama que se está viendo aquí, Nicolás, amigos televidentes. Hay que reiterar que son 2 vuelos programados, uno que ha llegado ya a las 5:55 de la mañana, otro que está aterrizando, si es que no aterrizó ya, y cada vuelo trae 300 pasajeros. Según hemos podido conocer, aún no hay la disposición de la autoridad respectiva con respecto a evitar la llegada de estos vuelos, es lo que se nos ha informado, y como estamos viendo, todavía no hay, la disposición concreta de que estos vuelos no lleguen al Perú. Están aún arribando y lo acabamos de demostrar.
llegan entonces los pasajeros desde España, desde Madrid, desde este país europeo, lo que se ha informado. Entonces reiteramos que se suspenden los vuelos desde España o Europa y Asia. Señora, buenos días. ¿Viene de qué parte? Alemania. Ah, de Alemania. Usted viene de Europa. ¿Y cómo está el tema por allá del coronavirus en Alemania? Bueno, donde yo he estado todo muy tranquilo, pero si vas a la farmacia no encuentras ni gel ni mascarillas. O sea, la gente está tranquila, pero no encuentras nada en el supermercado. Okay. ¿Y qué piensa de la medida que está adoptando el Perú? Me parece muy bien, porque creo que no estamos preparados para controlar algo tan grande. ¿Qué le han tomado? ¿Qué pruebas? Solo la temperatura y nada más. Y la verdad, y hay mucha gente tosiendo en el avión y estornudando. Entonces creo que eso como que no sería como que muy suficiente, porque la gente no está con fiebre, pero sin embargo en el avión hay mucha gente estornudando y tosiendo, y eso preocupa. En el avión mismo. Sí. Sí, pues. Entonces, esta medida de evitar los vuelos desde Asia y Europa, consideramos entonces, por digamos, a la luz de los testimonios de quienes están llegando, son adecuadas y que permiten evitar la propagación del COVID. Señora, buenos días. ¿De dónde viene usted? Nueva York. Nueva York. Usted viene de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia del coronavirus allá? ¿Se está adoptando medidas necesarias? Sí, el gobierno está adoptando las medidas necesarias para que no se propague. ¿Aquí no lo han controlado? Sí, acá han llenado un formulario y se ha llenado unos datos. ¿Me dio la fiebre? ¿Ah? ¿Ya me dio la fiebre? Sí, también en los ojos. Gracias, Nicolás. Bien, esto es lo que está ocurriendo aquí en el primer terminal aéreo del Perú. Reiterar, hay vuelos que están llegando aún desde España en este caso. Uno que acaba de aterrizar a las 6:25 de la mañana. Estudios. Y serán los últimos, Dick, ¿no? Hay que recordar que los vuelos de Europa a nuestro país tardan 12 horas. Las disposiciones se dieron ayer alrededor de las 7 de la noche, ¿no? Se puede entender que estos ya son los últimos vuelos. A partir de ahora, entonces, suspendido totalmente los vuelos desde España, Italia, Francia y China. A propósito del país asiático, estamos en contacto telefónico con el embajador del Perú en China, Luis Quesada, para conocer de primera mano la situación de nuestros connacionales en China. Embajador, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, un gusto saludarlos. Las últimas informaciones auspiciosas, porque señalan, incluso ya se cerró el último hospital que se construyó para combatir el nuevo coronavirus, es que no hay más contagiados, al menos en el propio China, ¿no? Sí hay importados, eso es lo paradójico. Bueno. Pero bueno, vamos a primero a consultarle sobre la situación de los peruanos, embajador. Felizmente son todas buenas noticias, ¿no? Nosotros somos 1.300 peruanos en China aproximadamente, de los cuales la mitad son estudiantes, y hasta ahora, felizmente, no ha habido casos de connacionales infectados. La máxima preocupación de la embajada ha sido los 6 estudiantes peruanos que quedaron en Wuhan, que como sabemos ha sido el epicentro de la epidemia, pero menos mal están bien. Los estamos ayudando con, digamos, enviarles materiales que necesitan. Y el resto de la comunidad está calmada y yo diría que ha actuado con bastante responsabilidad, ¿no? Hay un grupo que se fue cuando comenzó la epidemia, pero, digamos, en general la gran parte de peruanos ha permanecido aquí y creo que todos han seguido bien las directivas de las autoridades sanitarias chinas de permanecer y de aislarse, digamos, en sus viviendas, no salir y entrar hasta que sea necesario, ¿no? O sea, y esto ya, digamos, está gradualmente levantándose, la vida, por ejemplo, en la capital está normalizándose. Yo diría que en general la fuerza laboral en el país en un 80% ya ha regresado, ¿no?, a sus de trabajo. Excelente noticias en cuanto a nuestros connacionales, embajador. Ahora viene la segunda parte, porque sabe usted que en esta parte del mundo estamos combatiendo la llegada de la enfermedad. Ahora bien, conocida la noticia de los anuncios del gobierno, hay algunos connacionales que se acercan a la embajada, a los consulados, ¿no?, y que piden informes, algunos, claro, algunos tendrán urgencias de regresar a nuestro país y no lo van a poder hacer.
Pero lo pueden hacer, digamos. O sea, lo que pasa es que, claro, tienen que someterse a la cuarentena, ¿no? Pero nosotros, o sea, tanto las disposiciones chinas como las peruanas las colocamos en las redes sociales. Hay grupos, digamos, de la comunidad en las redes sociales con la embajada, con nuestros consulados en Shanghai, en Guangzhou y en Hong Kong. De manera que el peruano de promedio está perfectamente informado de lo que sucede aquí y allá. De eso sí tratamos, ¿no? De que todo el mundo esté muy bien informado de las disposiciones. Así es. O sea, hay cuarentena para nosotros, digamos, acá también, ¿no? Y esas son también nuevas medidas. Los controles en los aeropuertos y puertos chinos son bastante estrictos. Y es curioso que se ha establecido un sistema de semáforos, como los que tenemos nosotros en los alimentos, ¿no? O sea, verde, rojo y ámbar es colocado en el pasaporte. El rojo y el ámbar significa que la persona va a la cuarentena. Normalmente, las personas a las cuales le corresponden los colores es porque provienen de países, digamos, donde hay una alta incidencia, ¿no? Correcto. Porque ya China está preocupada, digamos, ahora del coronavirus importado, ¿no? Embajador, mis compañeras le quieren hacer una pregunta, pero antes quiero hacerle una consulta. Se anunció, y esto es importantísimo para nosotros, este convenio con China para que nos brinden reactivos para poder hacer los despistajes aquí, ¿no?, en nuestro país. Esta coordinación, entiendo, se hace de gobierno a gobierno y a través del Ministerio de Salud. ¿Hay alguna, digamos, una cooperación adicional que se está haciendo, ya habiendo confirmado que en China por lo menos están ya más descansados y ahora hay que preocuparse por lo que pasa en esta parte del mundo? Mire, hay todo un abanico de posibilidades, efectivamente. O sea, la Embajada China se ha acercado al Ministerio de Salud nuestro a ofrecer cooperación. Nosotros aquí en Pekín hemos recibido también el ofrecimiento de la Cancillería, hemos transmitido al gobierno y ya las autoridades, digamos, están estudiando de qué manera podemos encontrar, ¿no?, puntos en los cuales podemos colaborar y recibir sobre todo información de experiencia china. Así es. Sí, señor embajador, muy buenos días. Paola Pejoves lo saluda. Lo mío muy puntual. ¿Qué pasó la situación de los estudiantes que estaban aislados dentro de la Universidad de Wuhan? ¿Qué pasó con ellos? Siguen allí. Por supuesto, las medidas en China, las más estrictas, están en Wuhan. Ellos están están repartidos en 3 universidades, ¿no? Entonces, digamos, para evitar posibilidades de contagio, las autoridades chinas aconsejaron a todos los estudiantes a quedarse en los propios campus, ¿no? Entonces no hay novedad, ellos están bien, están en constante contacto con la embajada. Estamos esperando a que se levanten las medidas, digamos, de retención que hay en Wuhan. Tengo entendido que no solamente ellos, sino el resto de los estudiantes universitarios están ya siguiendo sus cursos online. Eso depende de cada universidad, ¿no? Cada una ha comenzado las clases de manera independiente, sí, pero están bien en novedad. Embajador, se ha dado información también, no solo que ya, bueno, se han desmantelado todos los hospitales, sino que también se ha ubicado al paciente cero, es decir, al paciente que registró síntomas del COVID-19, y esto podría de alguna manera ayudar a trazar la línea de contagio y cómo se desarrolló esta epidemia de una manera tan violenta y agresiva. ¿Qué medidas se está tomando por parte del gobierno chino para que esto no se vuelva a repetir? ¿Hay alguna información que se está compartiendo con la ciudadanía sobre cómo se debería manejar esto futuro? Porque que se contenga hoy no significa que esto no puede volver a ser un problema. No, claro, por supuesto. Mire, aquí también lo que ha sido eficaz, aparte de las medidas del gobierno chino, yo creo que ha sido el grado de civismo de la población, ¿no? Muy disciplinada y con mucha responsabilidad. Eso es simplemente importante, porque ¿qué ganamos con que, digamos, algún gobierno determine medidas y la población no colabora? Esto ha sido clave aquí, ¿no? Y luego, por supuesto, hay cosas elementales que han sido, digamos, llevadas a cabo desde un comienzo: el uso universal de máscaras, por ejemplo, los controles de temperatura, el lavado de manos. Usted se desplaza en un día cualquiera y le toma la temperatura al 5 veces de todo tipo, ¿no? Y siempre también las autoridades revisando continuamente los protocolos de prevención y control. Los reportes de los hospitales son continuos, los laboratorios también, por ejemplo, los resultados, los kits, se saben del contagio en 12 horas, como mínimo. Y otra cosa también en la cual China tiene bastante ventaja es en la alta tecnología, ¿no? Los recursos tecnológicos